Las formalidades del testamento común abierto. ¿Cuáles son esas formalidades? Para ello tenemos que tener en cuenta que existen formalidades esenciales de instrumentos públicos, para todos los instrumentos públicos. Y esas formalidades esenciales de los instrumentos públicos están contenidas en el artículo 31 del Código de Notariado. Sería bueno, es recomendable que tengamos nuestro artículo 31 del Código Notariado para ir de una vez acotando este tema. Las formalidades esenciales de los instrumentos públicos: el lugar y fecha, el nombre y apellido o apellido de los otorgantes. También en esas formalidades de los instrumentos públicos está la razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Recuerden que estamos hablando de formalidades de instrumentos públicos en general. La intervención del intérprete cuando el otorgante ignore el español. La relación del acto o contrato con sus modalidades, las firmas de los intervinientes en el acto o la impresión digital en su caso. Aparte de esas formalidades esenciales, también están las formalidades especiales. Las formalidades especiales para testamentos, y esas formalidades especiales las encontramos en el artículo 42 del Código de Notariado. Veamos. Las formalidades especiales. La escritura pública del testamento, además de las formalidades esenciales contenidas en el artículo 31 del Código de Notariado, también preceptúa como formalidades especiales la hora y sitio en que se otorga el testamento, la nacionalidad del testador, la presencia de los testigos que reúnan las calidades que exige esta ley, fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. Como ven, son formalidades específicas para el otorgamiento del testamento. Continuemos entonces viendo ahora que aparte de formalidades esenciales para todos los instrumentos públicos, que aparte de formalidades especiales como son las del testamento, hay también unas formalidades esenciales, no especiales, esenciales para el testamento, y están contenidas en el artículo 44 del Código de Notariado. Veamos, el artículo 44 del Código de Notariado preceptúa en los testamentos y donaciones por causa de muerte, son formalidades esenciales, además de las consignadas ya en los artículos presentados, la hora en que se otorgan, la presencia de dos testigos instrumentales, la expresión por el testador de su última voluntad, la lectura del testamento o de la donación en su caso, las firmas del otorgante o su impresión digital en su caso de los testigos y del notario y de los intérpretes si los hubiera. Son formalidades esenciales para testamentos. Nótese la importancia de recalcar palabras claves. Estas palabras claves las podemos ver. Instituye. Es el acto, es la voluntad del testador mediante la cual designa a personas o herederos específicos a quienes les va a asignar determinados bienes. Revocar es otro término que tenemos que ir manejando, es la voluntad de dejar sin efecto un testamento anteriormente instituido. Desheredar significa la voluntad del testador de no proveerle, de no asignarle
bienes a determinado heredero. Y aceptación, que es la voluntad expresa del testador en relación a los bienes y a la decisión testamentaria que ya ha hecho saber ante el notario. Veamos ahora las formalidades del testamento común cerrado. Esas formalidades las encontramos en el artículo 959 del Código Civil. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las contenidas en el artículo 959. ¿Quiénes no pueden hacer testamento cerrado? El ciego y el que no sepa leer ni escribir. ¿Quién conservará el testamento cerrado? Puede ser el testador, una persona de confianza del testador, o puede ser el notario. En cuanto a esta decisión o a este andamiaje legal, a este sustento material, surgen algunas inquietudes cuando uno está estudiando. El testador realiza su testamento cerrado. Perfecto. ¿A quién se lo encomienda? Puede ser que él se lo reserve para cuidarlo, que sea una persona de su confianza, o puede ser el mismo notario. Esas son las posibilidades que hay. Ahora bien, podemos ir al artículo 963 y este sustento regula. El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, encomendar su guarda a persona de confianza o depositarlo en poder del notario. Cualquiera de estas tres circunstancias se hará constar en el acta. Ya veremos el tema del acta, pero bueno, ¿qué sucede si el testador se queda reservando, resguardando el testamento cerrado y fallece? ¿Qué sucede si después de fallecer el testador y alguna persona de su confianza es la encargada del testamento cerrado y también fallece? ¿O qué sucede si, para colmo de presunciones, el notario está muerto? Esa es una circunstancia no prevista en el código y que nos hace pensar en la necesidad de que sería recomendable que el testamento quede bajo depósito en alguna entidad bancaria para evitar esas circunstancias que pudieran darse de manera fortuita. Recordemos de las formas testamentarias, los comunes que ya los vimos, y son especiales, como ya dijimos, aquellos otorgados en circunstancias anormales, por lo que no son tan formales como los testamentos comunes. Doctrinariamente se les conoce como testamentos extraordinarios. Veamos el testamento del ciego. Debe intervenir un testigo más. Será leído 2 veces, una vez le da lectura el notario y otra vez le da lectura el testigo que haya sido electo. El testamento del sordo. Si es testamento abierto, deberá leer el mismo en voz entendible ante notario y testigos. Esos testamentos que la misma ley le llama extraordinarios. Y tenemos unos testamentos especiales. El testamento del militar. Pensemos en circunstancias que se estén dando en el mundo ahora, la guerra entre Ucrania y Rusia. Pensemos en cualquier otro tipo de conflictos donde tiene que ver militares. Vamos a probarles
Si tenemos un poquito de problemas con la audición es porque está lloviendo fuertemente en San Marcos y si hubiera alguna interferencia voy a esperar un mensaje para poder remover si fuera necesario. Caso contrario, continuemos. Voy a procurar hablar lo más alto posible para que los contenidos lleguen a todos los estudiantes. Platicamos del testamento militar. Todo militar puede otorgar testamento. ¿Quién autoriza el testamento militar? Los militares en campaña, rehenes o prisioneros pueden otorgar testamento. El artículo 965, de forma descriptiva, establece cuál es el procedimiento de este tipo de testamento especial. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército que sigan a esto podrán otorgar testamento abierto ante el oficial. ¿Ante quién? Ante el oficial cuyo mando o a cuyo mando se encuentra. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en país extranjero. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. Si estuviera en destacamento, ante el que manda este, aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de dos testigos que sepan leer y escribir, y si el testador no puede firmar, lo hará por él cualquiera de los dos testigos. Testamento, hablando siempre del testamento militar. El testamento otorgado con arreglo al artículo 965 deberá ser remitido con la brevedad posible al cuartel general, y por este cuartel debe remitirse al Ministerio de la Defensa. Si el testador hubiere fallecido, el ministro remitirá el testamento al juez del último domicilio del difunto, y si no es conocido el domicilio del militar difunto, a cualquier juzgado de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala. ¿Para qué? Para que de oficio cite a los herederos y demás interesados en la sucesión. Los presuntos herederos deberán solicitar que el testamento se protocolice en la forma prevenida en el Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil establece en los artículos 471, si no me equivoco, vamos a regresar un poquito. Sí, 461, 467 al 473. Bien, veamos ahora el testamento marítimo. Es autorizado. Si el buque es de guerra, se autoriza por el contador o ante quien ejerza su función. El testamento marítimo generalmente se otorga si en caso se tratara de un buque de guerra ante el contador. Si es un buque mercantil o mercante, ante el capitán. En cualquiera de esos dos casos, sea un buque de guerra, sea un buque mercante, deben por lo menos existir dos testigos, y que por supuesto tendrán que ser quienes sean de los pasajeros a bordo. El testamento también puede ser del contador del buque, y el testamento del capitán del mercante. Regresemos. Aparte de los que van a bordo del buque,
Recordemos que si es en un buque de guerra, el encargado es exactamente el contador o quien ejerza las funciones de contador, la persona ante quien debe autorizarse el testamento. Si es un buque mercante, es ante el capitán o ante quien haga sus veces. Pero ¿qué sucede? Si es el contador o es el capitán quienes van a otorgar testamento, ¿ante quién son autorizados? La ley establece que podrán ser autorizados por quien deba sustituirlos, es decir, por los subalternos. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el comandante o por el capitán y se hará mención de ellos en el diario de navegación. Nótese el testamento hecho en el mar. En ese testamento es nula toda disposición a favor de cualquier persona que ejerza autoridad a bordo. No por el hecho de ser el capitán, el contador, existe la posibilidad de que el testador emita alguna disposición a favor de ellos. No, cualquier disposición que se haga favoreciendo al contador, al capitán o algún jefe se tendrá por nulo. La única excepción es que sea pariente del testador. Muy bien. Testamento en lugar incomunicado. Los que se hallen en el lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán hacer su testamento. Por supuesto, y la ley lo establece. Pero debe hacerse siempre atendiendo la recomendación de que existirán 2 testigos que sepan leer y escribir. Y podrán testar también ante el juez local. Estamos hablando de testamento en un lugar incomunicado. Continuemos entonces y veamos otros testamentos especiales. El testamento del preso. Si el testador se encuentra preso, podrá en caso de necesidad otorgar su testamento. Solo que vea usted las circunstancias. Un preso, y más en las cárceles de nuestro país, las limitaciones que hay, la falta de credibilidad, el riesgo inminente, la constante actividad humana de delinquir. Pero la ley establece que puede realmente testarse u otorgarse en la cárcel. Si el testador se halla preso, podrá en caso de necesidad otorgar testamento. ¿Ante quién? Ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigo a falta de otros, otros detenidos, con tal que sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. Este testamento, y mejor dicho, en ese testamento es nula cualquier disposición testamentaria hecha a favor de las autoridades de la prisión, a menos que sean parientes. Testamento en el extranjero, un testamento especial más. El guatemalteco puede otorgar en el extranjero siempre que se ajuste a las leyes nacionales, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiere otorgado. Es autorizado ese testamento en el extranjero. ¿Ante quién? Ante el agente diplomático o consular de Guatemala. El artículo 974 regula tales disposiciones, tales circunstancias testamentarias. Pero también podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero con sujeción a las leyes de la nación a que el buque
pertenece. No es válido testamento mancomunado. No será válido en Guatemala el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en país extranjero. Aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiera otorgado. ¿Y por qué no es válido el testamento mancomunado? Por una razón, que es un acto según nuestro Código Civil voluntario, personalísimo y formal. Por lo tanto, no es posible que puedan otorgarse testamentos mancomunados. Veamos ahora los pasos para elaborar el testamento común abierto. Recuerde que el testamento común abierto es esa expresión de voluntad del testador para disponer de sus bienes para después de fallecido y que debe reunir las formalidades que ya hemos reiterado constantemente. Esas formalidades que establece el artículo 31, 42, 44 del Código de Notariado. Pero veamos cuáles son los pasos. Paso número 1. El testador comparece a la oficina del notario acompañado por sus testigos instrumentales. Es necesario tener en consideración que a los testigos de un testador se les llaman testigos instrumentales. Paso 2. El notario cartula el testamento y lo imprime en el protocolo que está bajo su custodia. Paso 3. El notario remite testimonio especial, es especial por favor, del testamento implica. El notario remite testimonio especial del testamento implica. La aplica no es más que un sobre en el cual va herméticamente cerrado ese testamento. ¿A dónde lo remite? Recuerde que el testimonio especial siempre se remite al Archivo General de Protocolos y a la cual a la aplica se le adhieren 25 quetzales en timbre notarial. El testimonio, por supuesto, especial va cerrado. Vamos con 3 pasos en relación al testimonio especial, al testimonio abierto, común abierto. Veamos ahora el proceso para elaborar el testamento común cerrado. El testimonio especial del testamento común cerrado va abierto. El testimonio. Los pasos para su elaboración nos permiten entender esto. Veamos. Paso número 1. El testador comparece a la oficina del notario, acompañado por sus 2 testigos instrumentales, llevando consigo un sobre. Nosotros lo conocemos también como plica. Un sobre cerrado que contiene su decisión, su disposición voluntaria en relación a su patrimonio, a sus bienes, para después de muerte. La idea es que ni siquiera el notario sabe el contenido del testamento. En ese caso, el notario solo da fe que el sobre contiene el testamento original, mas el notario desconoce la disposición del testador que está contenida en ese sobre cerrado. Veamos. Paso número 2 del testamento común cerrado. El notario facciona el acta de testamento cerrado sobre la plica, en el sobre. Esta es la única acta notarial que cubre 200 quetzales de timbre fiscal, eso hablando de un aspecto impositivo. El testamento original no queda dentro del protocolo, sino que el testador
decide que se quede en poder del notario, lo que habíamos platicado, de una persona de su confianza, o si prefiere conservarlo él mismo, con las circunstancias que ya platicamos hace un momento. ¿Qué pasaría si la persona de confianza del testador o el notario fallece? Por eso creemos que era recomendable, desde un punto de vista personal, que sea depositado en una entidad bancaria. Paso 3. El notario transcribe el acta de la plica que contiene el testamento cerrado en su protocolo. ¿Qué es lo que hace el notario? Recibe el sobre donde está la disposición testamentaria, cuando es testamento común cerrado. En ese sobre o en esa plica trabaja el acta notarial, haciendo constar que contiene la disposición voluntaria, personalísima del testador. Pero vea el paso número 3. El notario transcribe el acta que contiene la plica. Y esa plica, dentro de esa plica o ese sobre está el testamento cerrado. El acta la transcribe, por supuesto, en su protocolo. El artículo 962 nos ayuda a ver esa circunstancia. Autorizado el testamento cerrado, el notario entrega al testador, después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde, el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieron. Y también tiene sustento en el artículo 8 del Código de Notariado. Paso número 4, testamento común cerrado. El notario investiga la transcripción del acta del testamento cerrado que tiene en su protocolo. ¿A dónde? Al archivo de protocolo. Y a ese testimonio especial le adhieren 25 quetzales en timbre notarial. El testimonio especial va abierto. No tiene sentido que vaya cerrado, ya que al final este no es copia fiel del testamento, sino de la transcripción del acta que se hizo sobre la plica o el sobre que contenía o contiene las disposiciones del testador en relación a sus bienes. Paso número 5 del testamento común cerrado, de la elaboración o redacción, del trabajo con ese tipo de testamentos. El notario da aviso al registro de la propiedad. Paso 6. Cuando el testador fallece, el notario realiza una solicitud al juez de primera instancia civil para que éste verifique que el sobre que la aplica no tenga señales de haber sido abierto, si es sobre abierto antes. Esto se hace en una audiencia de apertura de testamento cerrado. Paso 7. Si todos están de acuerdo con el contenido del testamento, el juez ordenará al notario protocolizar el testamento. Ahí, entonces, inicia el proceso sucesorio testamentario. Téngase en cuenta, elaborado el testamento en 15 días a partir de la fecha en que se autorizó, debe enviarse aviso al registro general y o al segundo registro de la propiedad. Muerto el testador, se presentará el testimonio de testamento común abierto con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asiento y razonado, iniciándose con esto el proceso sucesorio testamentario. Esto tiene sustento en los artículos 1193, 1194, que regulan
lo relativo al registro de testamentos y donaciones por causa de muerte. En caso de testimonio especial del testamento, como cualquier otro testimonio, se remite al Archivo General de Protocolos dentro de 25 días hábiles siguientes al otorgamiento. La única diferencia de ese testimonio con el de cualquier otro instrumento público protocolar es que el único testimonio que se remite en plica, en el cual se cubre el impuesto notarial de 25 quetzales. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados. Veamos allí el artículo 943. Si me acompañan, por favor, al artículo 943. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados. Muy bien. Veamos siempre dentro de este tema de los pasos para elaborar testamentos común, abierto y cerrado. Hay disposiciones de última voluntad que puede asumir el testador. Hay disposiciones de última voluntad. ¿Cuáles? Por ejemplo, la disposición de la tutela. ¿Puede ser una disposición de última voluntad? Sí puede ser una disposición de última voluntad. Para ello, veamos, por favor, el artículo 297 del Código Civil. Vamos a ir revisando esta norma para que veamos que es una disposición de última voluntad que puede asumir y que consiste básicamente en lo siguiente. Clases de tutela. Hay una tutela testamentaria y es exactamente la que se prevé en el artículo 297. La tutela testamentaria se instituye por testamento, por el padre o la madre sobreviviente para los hijos que estén bajo su patria potestad, por el abuelo o la abuela para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima, por cualquier testador para el que instituya heredero o legatario, si éste careciere de tutor nombrado por el padre o la madre y de tutor legítimo, y por el adoptante que se designe heredero o legatario o su hijo adoptivo. Es una disposición de última voluntad que también puede asumir el testador. Pero no solo eso, el reconocimiento del hijo, que está en el artículo 212, siempre de nuestro Código Civil. Veamos, acompáñenme por favor, si es tan amable, a leer el artículo 212 del Código Civil. El reconocimiento, esta es una circunstancia muy especial que debe tener en cuenta. Si una disposición del testador fue el reconocimiento de un hijo, ¿qué sucede si se revoca el testamento? Porque el testamento es revocable, de forma tácita, de forma expresa, etc. Veamos, esta norma nos saca de esa inquietud. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, si el reconocimiento de un hijo se ha hecho en testamento y se revoca el testamento, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Muy bien, son disposiciones voluntarias que ya ven, esta es una excepción a la revocabilidad. ¿Puede revocarse la totalidad de un testamento? Sí,
pero si existe una disposición de última voluntad que consista en el reconocimiento de un hijo, el reconocimiento del hijo es irrenunciable, imprescriptible. Veamos aparte, ¿qué otra disposición de última voluntad puede haber? La de constituir propiedad horizontal. Esa decisión o esa circunstancia puede darse, y veamos que el artículo 529 de nuestro Código Civil lo establece de forma taxativa en su literal C. Si me acompaña allí, si puede dar una lectura, por favor. Cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos o a alguno de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? Puede originarse en un acto o una disposición de última voluntad. Y también puede constituirse fideicomiso como disposición de última voluntad, por supuesto. El artículo 770 del Código de Comercio establece: constitución. El fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento. Bueno, jóvenes, hemos visto otras disposiciones de última voluntad que puede asumir, que puede decidir el testador. Vamos ahora al tema de revocación, nulidad, falsedad y caducidad de disposiciones testamentarias. Nulidad absoluta. ¿Cuándo el testamento es nulo? Es nulo el testamento que se otorga sin atender solemnidades establecidas en el artículo 977 y 44 del Código de Notariado. 977 del Código Civil. Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo, además, cuando apareciere rota la plica que lo contiene. Esa nulidad procede de la inobservancia de formalidades. No atender lo que preceptúa el 31, el 42, el 44 del Código Notariado o el 959 del Código Civil. Veamos el 44, que lo revisamos hace un momento, pero enfatizar no es malo cuando nuestro objetivo es procurar el aprendizaje o el recordatorio de manera clara. Nulidad absoluta. ¿Cuándo es nulo el testamento? Si no cumple, por ejemplo, con especificar la hora de otorgamiento. Si no cumple con la presencia de testigos instrumentales. Si la expresión del testador no ha sido de forma de viva voz. Si no se cumple con las firmas, la impresión dactilar o un tercer testigo, en caso no pueda signar o firmar el testador. Bueno, ahí están las disposiciones del Código Notariado, que si se incumplen, significan la nulidad absoluta del testamento. Bueno, la nulidad, si un acto que sea nulo, no produce efectos jurídicos. Si no hay testigos en el otorgamiento de un testamento, no produce efecto jurídico porque es inobservancia de una disposición formal. Veamos también que es anulable el testamento otorgado con violencia, con dolo o fraude. Violencia que cause impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspire temor o miedo de exponerse, de exponer su honra,
la de su cónyuge, ascendientes o descendientes. Para esto de el dolo, de la violencia, tenemos necesariamente que acudir a los artículos 1261, 1265 de nuestro Código Civil. Vayamos, por favor, de manera conjunta al 1261. Muy bien. Si vamos de manera conjunta al artículo 1261, podemos determinar que la norma de manera específica establece lo relativo al dolo. Dolo es toda sugestión, artimaña, que se emplea para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Esto es en relación al dolo. Pero en relación a la violencia, el artículo 1265, la violencia, o sea, los actos humanos que puedan afectar la decisión del testador. Esa violencia o intimidación debe ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona, su honra, la de su cónyuge, conviviente de hecho, ascendientes o descendientes, hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. Bueno, nulidad absoluta ya creo que está entendido. No cumplir con formalidades esenciales. Nulidad relativa. Acto que puede quedar con efectos jurídicos por ratificación posterior. Si se incumple con alguno de los requisitos no esenciales, entendamos, por ejemplo, la edad se omitió. Entonces, la ratificación produce efectos jurídicos, lo que va a subsanar la nulidad relativa. Revocación. El testamento sabemos que por su naturaleza es un acto revocable. Revocable siempre que cumpla con solemnidades, con las mismas solemnidades que se observaron para testar. Veamos el 982 de su Código Civil y nos ayuda a entender esa circunstancia. El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. La revocación como un acto voluntario del testador está regulado en estos artículos y del 982 al 986 para que usted pueda profundizar su lectura y aprendizaje. Un testamento queda revocado por otro posterior. Es otra circunstancia que puede darse. El testador puede dejar vigente en todo o en parte el anterior. Sí, pero con las limitaciones. ¿Se recuerda el reconocimiento del hijo? Esa parte no es revocable. Aunque el testador decida revocar alguna disposición testamentaria, si en esa disposición testamentaria está incluido el reconocimiento de un hijo, es irrevocable esa parte. Otra forma de revocar, por la venta o enajenación de la cosa que había dispuesto el testador, queda revocado el testamento. ¿Y cuándo queda revocada una donación o el legado de un crédito? ¿Cuándo queda revocada? La donación o legado de un crédito hecho en testamento queda revocado en todo o en parte si el testador recibe en pago el todo o parte de la cantidad que se le debía por cualquier razón que pudiera tener por cancelado el crédito.
El testador es proveedor o es la persona que ha dado en crédito, el dador de un crédito. Dispone de ese crédito e instituye como heredero testamentario de ese crédito a don Juan Pérez. Pero, ¿cuándo queda revocada esa decisión o ese legado de un crédito? Cuando el testador pues no ha fallecido y recibe el pago total o parcial de ese crédito, allí se revoca esa disposición testamentaria. El Código Civil no se refiere a la falsedad. Aquí solo se refiere a la nulidad. Solo se refiere realmente a lo que es la nulidad del contenido de un testamento cuando no cumple las formalidades. Pero si nosotros hablamos de la falsedad, tendríamos que ir a materia penal para dirimir esa circunstancia. El Código Civil no hace énfasis en ese tema. Muy bien. Veamos ahora, por favor, la caducidad. Consiste en que al ocurrir los motivos previstos en la ley, el testamento pierde su eficacia. Caduca el derecho y prescribe la acción. Son dos cosas que ustedes manejan a perfección. Pero aquí veamos, la caducidad consiste en que al ocurrir los motivos previstos en la ley, el testamento pierde su eficacia. El Código Civil dispone que caduca la disposición testamentaria en el que se deja algo bajo condición si el heredero o legatario a que se refiere muere antes que se verifique la condición. Vea, el artículo 988 lo establece de manera concreta. Caduca la disposición testamentaria en que se deja algo bajo condición si el heredero o legatario a que se refiere muere antes que se verifique. La caducidad no depende de la voluntad del testador, sino es la ley la que deja sin efecto algunas disposiciones de última voluntad, siendo las cláusulas que den lugar a la caducidad las únicas que carecerán de eficacia, pues todo lo demás conservará su plena vigencia o valor. En todos los casos en que caduque o pierda su efecto la institución de heredero, pasará la herencia a los herederos legales. Las disposiciones testamentarias. Cuando hablamos de caducidad, debe tenerse en cuenta que en todos los casos en que caduque o se pierda su efecto, la institución de heredero pasará la herencia a herederos legales. Si pierde efecto en relación a los herederos testamentarios, esos bienes pasan por disposición legal a los herederos legales, a los herederos que la ley establece. Ya veremos después el orden de esos herederos. ¿Y cuándo no caduca? Veamos, 989. No caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido muera antes que él, o no quiera o no pueda aceptar la herencia. Entonces, no va a caducar, aunque ocurran los motivos previstos en la ley, si el testador instituye, aparte, voy a llamarle así, del heredero testamentario titular, instituye a un suplente o a un sustituto. Ahí
no caduca, no se da la caducidad por los motivos que la ley prevé. Muy bien, el 990 del Código Civil remarca un poquito este tema y nos indica que no caduca la herencia, ni el legado, que se deja desde día cierto o desde tiempo determinado, aun cuando el heredero o legatario mueran antes de haber llegado el día o vencido el tiempo fijado por el testador. La disposición testamentaria de una cosa específica en favor de alguno no produce efectos si se destruye la cosa sin culpa de la persona obligada a entregarla. En todos los casos en que caduque o pierda su efecto la institución de heredero, pasará la herencia a los herederos legales. Herencia condicional y a término. ¿Qué es la herencia condicional? Es aquella cuya eficacia depende de la realización de un acontecimiento. De un acontecimiento o una condición y hacen prácticamente depender su eficacia de la realización de ese acontecimiento que es futuro y es incierto. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por lo establecido para las obligaciones condicionales en lo que esté prevenido en ese capítulo. Respecto a la herencia condicional, regula el Código. La condición de no enajenar o no gravar solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años más en relación a los herederos o legatarios. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida la que impida matrimonio con persona determinada. O sea que el testador también puede, en esa su disposición de sus bienes, su disposición personalísima, determinar que no va a surtir efectos su disposición testamentaria en relación a Juan Pérez, salvo que él cumpla con no casarse con determinada persona. Veamos si se puede legarse al causahabiente, al legatario. Sí puede legarse el usufructo, uso, habitación, pensión por tiempo en que esté soltero. El 995 del Código Civil nos da cierto marco de sustento a lo que hemos comentado. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. Podrá, sin embargo, legarse al causahabiente el usufructo, uso o habitación o una pensión personal por el tiempo que permanezca soltero. Muy bien. Heredero o legatarios instituidos bajo condición suspensiva. Si el heredero o legatario fueren instituidos bajo una condición suspensiva, se pondrán, mejor dicho, en administración los bienes que les correspondan, hasta que la condición se realice o haya certeza de que no podrá cumplirse. Se tendrá por cumplida la condición cuando sin culpa el heredero o legatario impida el cumplimiento de ella el interesado en que no se realice. Veamos, se tendrá por cumplida la condición cuando sin culpa del heredero, o legatario impida el cumplimiento de ella al interesado en que no se realice. Una tercera persona que afecte ese cumplimiento. Herencia a término. Se establece por el testador cuando en el testamento se designa día o tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero legatario.
Cuando el término se fija para que comience el efecto de la institución de heredero o legatario, se le denomina término suspensivo o inicial. Cuando el término se fija para que comience el efecto, se denomina término suspensivo o inicial. Cuando el término se fija para que cese dicho efecto, se denomina término resolutorio o final. En la herencia o legado conferidos desde día determinado, los frutos de los bienes hasta que llegue ese día o esa fecha les corresponden a los herederos legales. Nos introducimos al mundo del albaceazgo. Generalidades. El civilista Spin Cánovas en sus anotaciones nos remarca que las disposiciones testamentarias pueden ser cumplidas directamente por los herederos. En un testamento se nos instituye como herederos testamentarios. De forma directa podemos procurar el cumplimiento de esa disposición testamentaria. Pero pueden faltar los herederos testamentarios o por diversas causas puede el testador desear que no sean los herederos testamentarios los encargados de velar directamente por el cumplimiento del testamento. En ese caso el testador puede nombrar a una o más personas llamadas albaceas. Albacea del árabe al-wasi, que significa ejecutor testamentario. Entonces el albacea, ¿quién es el albacea? Es el ejecutor testamentario, a quien el testador encomienda el cumplimiento de su voluntad contenida en testamento. Albacea. Clases, veamos, está el testamentario, se instituye en testamento y judicial nombrado por el juez por renuncia, remoción o falta del nombrado. El albacea puede ser testamentario y puede ser judicial. Dos clases de albacea. ¿Estamos? Testamentario y judicial. Testamentario se instituye por el testador y judicial es nombrado por el juez por renuncia, remoción o falta o inexistencia del albacea que había sido inicialmente nombrado. ¿Cuáles son los requisitos para ser albacea? Mayor de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia, no estar en actual servicio de funciones judiciales. ¿Pueden los servidores o auxiliares judiciales ser albaceas? No. ¿Los trabajadores del Ministerio Público? No. Salvo en casos en que se trate de las sucesiones de sus parientes. Ninguno está obligado a ser albacea, pero no puede renunciar al haber aceptado, sino con justa causa a juicio de juez. Ahí es donde surge la albacea judicial. Si su renuncia es con justa causa, el juez nombra al sustituto. Y ahí es donde nace a la vida la albacea judicial. Las facultades y atribuciones del albacea tenemos que ir en forma conjunta. Acompáñenme usted, por favor, al artículo 1050. Facultades y atribuciones del albacea. Además de las que designe el testador, serán las siguientes: disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por éste, y en defecto de tal disposición según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. Otra de las facultades del albacea
hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. 3. Hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los interesados en los bienes. Pagar las deudas y legados y administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Bueno, resulta que leamos el artículo 1027, que puede servirnos para complementar estas facultades del albacea. 1027. El heredero acepta expresamente la herencia, manifestándolo al juez o pidiéndole posesión de los bienes, o usando del título o de la calidad de heredero en instrumento público. Esta, pues es complementario, pero debemos de tener en cuenta entonces que las facultades y atribuciones básicas del albacea están preceptuadas de forma taxativa en el artículo 1050. El cargo de albacea es personal, no puede nombrarse mandatario y no puede transmitirse ni sustituirse por quien lo ejerce. El testador puede fijar plazos para albaceazgo, veamos ese tema en el artículo 1058. El albacea a quien el testador no haya fijado plazo deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. Bien, 1061. Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario y rendir cuentas. ¿Entendido? No puede inhibirse de la obligación de hacer inventario y rendir cuentas el albacea. Y el 1067, siempre con el tema del albaceazgo, termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoción del albacea y por el vencimiento del término señalado por el testador, por la ley y en su caso por los interesados. Hasta ahí vamos con el albacea. Nos adentramos en el campo de la sucesión intestada. ¿Cuándo surge a la vida jurídica la sucesión intestada? ¿Cuándo tiene lugar la sucesión intestada? Tiene lugar la sucesión intestada cuando el titular de los derechos no haya instituido testamento. Cuando falta la condición puesta en la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o o se repudió la herencia, se rechazó la herencia. Fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento o acrecentamiento con arreglo al Código Civil. En esos casos procede cuando falte la condición puesta en la institución de heredero, cuando no hay testamento, cuando en ese testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. ¿En qué otra circunstancia nace la sucesión intestada? Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o de algunos de sus bienes. Cuando no hay testamento es lo frecuente, es lo más común. Allí surge a la vida la sucesión intestada. Orden de sucesión. Bueno, muere el titular de los bienes.
¿A quién le corresponde ese derecho? La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derechos gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Entonces, ¿a quiénes llama la ley? ¿Cuál es el orden de sucesión intestada? Hijos, cónyuge supérstite o sobreviviente. Muy bien. Partición de bienes hereditarios y sus principios. La partición, ¿qué es partición? Eso es una pregunta de respuesta lógica. Acto por el cual del conjunto de bienes que forma la masa hereditaria se adjudica a los herederos determinados bienes o partes alícuotas o proporcionales de esos bienes. Los principios realmente se pueden entender a no permanecer en proindiviso. O sea, el principio es no proindivisión. Es decir, que no debe mantenerse la mancomunidad, la copropiedad de herederos. Los coherederos pueden pedir la partición. Y eso lo vemos en el artículo 1087. No puede obligarse a la proindivisión, es decir, a ningún coheredero puede obligársele a permanecer proindiviso en los bienes hereditarios, ni aún por orden expresa del testador. Aunque el testador, si hubiese habido testamento, ya estamos en sucesión intestada. Ya estamos en sucesión intestada. Pero veamos, a ningún coheredero dice puede obligársele a permanecer sin dividir los bienes, ni aún por orden expresa del testador, si hubiese habido una disposición en relación a los bienes que no dispuse mediante testamento, tendrán que distribuirse de conformidad con la ley, pero ordeno que mantengan la copropiedad sobre esos bienes, pero dispongo, esa disposición es de inobservancia, se tiene por no puesta, porque eso establece la ley. Muy bien, entonces, los herederos no están obligados a la proindivisión. ¿Qué otra circunstancia? Por los incapacitados y ausentes, sí, para dividir, para partir los bienes, pueden pedir partición sus representantes legítimos. Los herederos bajo condición no pueden pedir la partición hasta que aquella se cumpla. Sí, si existen herederos instituidos a condición o bajo condición, veamos que existe esa limitación. Los herederos bajo condición no pueden pedir la partición hasta que aquella condición se cumpla. El legatario de parte alícuota puede pedir partición, por supuesto. 1093 lo establece. El dueño de bienes puede hacer partición por acto entre vivos, siempre respetando el derecho de los alimentistas, por supuesto. O sea, no puede disponerse de los bienes sin tener en cuenta el derecho a alimentos que le corresponden a personas que dependan del testador. Cuando herederos son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, podrán partir bienes como mejor le parezca sin intervención judicial. Veamos. Pero cuando hablamos de ausentes,
para no dejar esto sin el tintero. Si alguno de los herederos estuviera ausente y no tuviera representante legítimo, el juez, a petición de cualquier persona capaz o de la Procuraduría General de la Nación, procederá a nombrar su representante en los términos establecidos en el Tratado de Ausencia, en los tratados al tema de la ausencia. Cuando hubiera ausentes menores o incapacitados, la partición debe ser aprobada judicialmente. Por supuesto, por el interés superior de los niños, por la protección a los incapacitados o declarados en interdicción. La prohibición de bienes se regirá por las reglas de la comunidad de bienes. Si los interesados no hubieran acordado las normas de administración y regirlas, entonces esa prohibición queda regida por las reglas de la comunidad o mancomunidad de bienes. Los herederos, pero veamos. Entonces, ¿se podrán partir los bienes de ausentes y menores? Sí. 1102. Por favor, si son tan amables, futuros colegas, cuando los herederos son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, podrán partir los bienes como mejor les parezca, sin intervención judicial. Existe obligación recíproca de herederos. Los herederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos que cada uno de ellos haya recibido de los bienes hereditarios. Los gastos útiles y necesarios y los daños ocasionados por malicia o negligencia. Debe existir una obligación recíproca de esas obligaciones que han de cumplirse. Deudas adquiridas durante la pre-indivisión serán pagadas preferentemente. Las deudas contraídas durante la proindivisión serán pagadas preferentemente. Es decir, primero se salda con las deudas y luego se hace la división de los bienes. Muy bien. Antes de ponerles o asignarles una tarea para que puedan hacer un resumen de lo que hemos platicado, oportuno considero enfocar los términos relacionados con la masa hereditaria. ¿Qué es masa hereditaria? Recuerdan que platicamos de bienes relictos y de masa hereditaria. Entonces, la masa hereditaria podemos entenderla que de los bienes que deja una persona a su fallecimiento, se pagarán sus deudas. ¿Qué es la masa hereditaria? El resto de esos bienes después de distribuida entre los que tienen derecho a ello. Pagadas las deudas de los bienes relictos, de los bienes dejados por el causante o causaviente, ya podemos hablar de una masa hereditaria. Gastos de enfermedad y muerte. Los gastos de última enfermedad, de funerales y lutos se van a deducir de la masa hereditaria. ¿Qué son los gastos de partición? Los gastos de partición se rebajarán del fondo común, es decir, del valor de esa masa hereditaria. Los que se hagan por el interés particular de algún heredero legatario se imputarán a su haber. Si alguien realiza gastos queriéndolos atribuir a la carga hereditaria, eso se reputarán responsabilidad del que haya incurrido en gasto y no van a deducirse de la masa hereditaria. Los efectos de la partición. La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les hayan sido adjudicados. Ese es el primer efecto. Efectos. Va a ser
titular de los bienes que le hayan adjudicados cada uno de los herederos. Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. Si hubiese algún problema de evicción, si hubiese alguna circunstancia en relación a uno de los bienes que haya sido asignado a uno de los herederos, los coherederos van a tener que responder, están obligados recíprocamente a esa indemnización. La obligación de saneamiento solo cesará en los siguientes casos. O sea, si hay necesidad de sanear, de cumplir con el saneamiento, esa obligación, ¿cuándo cesa? Cuando al hacerse la partición entre herederos mayores se haya pactado expresamente y cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición o fuese ocasionada por culpa de que la sufre. Sí, si es un daño, si es una circunstancia que afecta a determinado bien que se le asignó a un coheredero y que ese daño es consecuencia, es resultado de una mala actitud, de una mala administración de ese coheredero, exime de la obligación de sanear o de coadyuvar con la obligación de saneamiento a los demás coherederos. ¿Cuál es el derecho del que sufre la evicción? El que sufra evicción será indemnizado por los coherederos, como lo indicamos. ¿En qué proporción? En proporción a los bienes que se le haya asignado a cada coheredero de esa masa hereditaria. ¿Cuál es la cuota del que pierde la parte hereditaria que le corresponde? La cuota que deberá pagarse al que pierda total o parcialmente su parte por evicción no será la que represente su haber primitivo, sino la que corresponda hecha la deducción del total de la herencia. ¿Quiénes son los coherederos insolventes? Si alguno de los coherederos que debe indemnizar estuviera insolvente, la cuota con la que debía contribuir se partirá entre todos los demás, incluyendo al que perdió su parte por evicción. Los que pagaren por el insolvente conservarán su acción contra él para cuando mejore su fortuna. Cuando tenga posibilidad el coheredero de poder subsidiar o cumplir su obligación con los demás beneficiarios de la herencia ya partida. Insolvencia del deudor después de la adjudicación. Si se adjudica, ¿cómo cobrarle un crédito? Si se adjudica, ¿cómo cobrarle un crédito? Los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor y solo son responsables de su insolvencia al tiempo de hacerse la partición. Créditos incobrables. Por los créditos incobrables adjudicados como tales no hay responsabilidad. Por supuesto, si existe algún crédito que no pueda cobrarse, no puede responsabilizarse a nadie, porque son créditos no ejecutables. Muy bien. Veamos ahora entonces, respetables y futuros colegas, que hay una serie de temas que hay que resolver. A continuación se los vamos a proyectar para que ustedes vean los mismos. Muy bien. A manera de mero resumen, sí, les decía, a manera de mero resumen ya para ir haciendo una acotación de los temas, vamos a ver y vamos a resolver las cuestiones que tenemos en su diapositiva. Va a hacer usted una diferencia entre legado y albacea. ¿En qué caso el coheredero puede pedir partición de bienes?
quién fija el plazo del albaceazgo, hay que explicar la aceptación tácita de la herencia, hay que diferenciar la nulidad absoluta y la relativa de testamento, hay que enumerar las formalidades esenciales del testamento, enumerar las formalidades especiales del testamento, hay que hacer una diferencia entre herencia condicional de herencia a término. ¿Y qué sucede si el guardador del testamento fallece? Luego le suplicamos que veamos la posibilidad de enumerar y explicar testamentos especiales. Son temas que se dejan como mero resumen, que no significan limitarse a esto, solo es a manera nada más de completar como una tarea para la clase de hoy. Y lo importante es que se ahonde en una serie de temas de los que fuimos trabajando de manera rápida. Además, que usted pueda ir actualizando las normas que estime prudentes, que pueda ampliar los contenidos de manera que su examen privado pueda cumplirlo con los conocimientos básicos que ha alcanzado durante toda su formación y que hemos tratado de ir actualizando mediante las clases de preparación de privados. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Dios me los bendiga. Buena tarde y creo que nos vemos en 15 días porque la semana entrante, según se me ha informado, está la segunda evaluación programada. Dios los bendiga y buena suerte. Recuerden, no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia.